Ya, en la siguiente parte vamos a hablar, ya hemos, ya hemos, eh, hemos conversado sobre los desfases, ¿no? Tanto en ángulos, en distancias. Un instante, por favor. Listo. Entonces, ya hemos hablado de los desfases en tanto ángulo y distancia. Ahora vamos a hablar, vamos a ver las tolerancias, ¿no? Las tolerancias, por ejemplo, ya hemos hablado de las tolerancias angulares, ahora vamos a hablar de las tolerancias en los errores que se presentan en las distancias, que se reflejan en las proyecciones. Entonces, y después vamos a pasar a las correcciones, ¿no? Listo. Entonces, tenemos el error lineal, ya está claro, ya sabemos qué es el desfase entre el punto inicial y el punto final. Sabemos cómo calcula el error lineal. Me confirman por favor si me escuchan bien y ven el PPT. Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ahora, tenemos el siguiente concepto. El siguiente concepto. Tenemos, una vez calculado el error lineal, se debe verificar que, que esté, que, es- que este, que este sea menor a la tolerancia lineal. ¿Ya? Este error sea menor a la tolerancia, generalmente especificada por normas de acuerdo al tipo de importancia del trabajo, condiciones topográficas y precisión de los instrumentos de medida. En algunos casos, la tolerancia lineal se relaciona con la precisión obtenida en el levantamiento definido por la siguiente ecuación. P es la precisión de la poligonal, y esto es igual a lo siguiente, al error lineal entre sumatoria de longitudes, es decir, perímetro, entre la suma de todas las longitudes, ¿ya? P es igual, P, que es precisión de la poligonal, es igual al error lineal entre la sumatoria de todas las longitudes de nuestra poligonal. Otra fórmula que debemos apuntar. Luego tenemos otro concepto, error relativo. Lo simbolizamos por la letra N, y el error relativo es el inverso de P, es decir, 1 sobre P. En la siguiente tabla podemos ver diferentes valores para los errores, para las tolerancias, perdón. Entonces, por ejemplo, tenemos 1 en 800, 1 en 1000 a 1 en 1500. Luego tenemos un tercer grupo de 1 en 1500 a 1 en 2500, de 2500 a 5000 y de 1 en 10.000. Entonces, la máxima precisión se da para levantamientos geodésicos. ¿Se acuerdan que en las primeras clases vimos un video del trabajo geodésico que se hizo en el Ecuador en los tiempos de la colonia? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ya. Profe, Sí. F. P, P es precisión de la poligonal y es igual al error lineal entre la suma de todas las distancias del polígono. Ya. Y N entre P. Y ahora tenemos esta tolerancia, ¿no? Que es 1 entre P, o sea, 1 entre 800, 1 entre 10.000, por ejemplo. La máxima exigencia se da para levantamientos geodésicos, que son esos levantamientos que vimos, por ejemplo, que se hizo en el Ecuador para medir un arco del ecuador de la Tierra, ¿no? De la línea ecuatorial. Los más permisivos son para terrenos accidentados de poco valor, ¿no? Ahí no necesitas tanta precisión, ¿no? Luego, por ejemplo, cuando usas una estación total, debes tener precisiones de 1 en 2500 a 1 en 5000, ¿ya? Entonces, esta es una referencia que nos sirve para responder esta pregunta, si es que sí o si es que no. Vamos a ver si es que la precisión está dentro de estos márgenes o no. Ya. Entonces, podemos hallar ahora
algunas especificaciones empleadas en el estudio de carreteras, por ejemplo, establecen una tolerancia lineal. La tolerancia lineal, ¿no? Esa tolerancia lineal la vamos a simbolizar como TL, va a ser 0.015 del perímetro, por raíz del perímetro, o la sumatoria de todos los lados. La tolerancia lineal para un terreno accidentado es más permisiva, ¿no? Es un poco más permisiva y nos da un poco más de rango. Y va a ser por 0.025 por raíz del perímetro. Y acá hacemos la consulta que ya estamos esperando, ¿no? Si el error lineal es mayor que la tolerancia lineal, es necesario regresar a campo. Si no pasa eso, si pasa lo contrario, procedemos a corregir, ¿ya? Procedemos a corregir. Luego, vamos a hablar de un método usado para hacer estas correcciones. ¿Ya? Ese método va a ser el de la brújula. Este método fue propuesto por Nathaniel Bowditch en 1800. Es el método más utilizado en los trabajos normales de topografía. El método asume las siguientes premisas. Toma por cierto lo siguiente: que los ángulos y distancias son medidos con igual precisión. El error ocurre en proporción directa a la distancia. Las proyecciones se corrigen proporcionalmente a la longitud de los lados. Matemáticamente, lo que nos quiere decir es lo siguiente: CPX, ¿qué es CPX? Corrección de proyección en los estes. ¿Qué significa CPY? Corrección de proyección en norte. Y la fórmula es la siguiente: hacemos una división, esa división está afectada por el signo menos, esa división es la siguiente: el error de delta de este sobre todas las longitudes, y eso lo multiplicamos por la longitud de ese lado. ¿Ya? Lo multiplicamos por la longitud de ese lado. En Y lo mismo: el error de delta de norte sobre toda la distancia lo afectamos por el signo menos y lo multiplicamos por la longitud del lado. Si ahorita no se entiende, con el ejemplo matemático va a quedar 100% claro. Ahora, una vez que sabemos las correcciones, podemos hallar las coordenadas finales. Y ya sabemos, a los delta de este iniciales vamos a hallar delta de este corregido, delta de norte inicial, vamos a hallar delta de norte corregido, y ahora sí vamos a hallar la coordenada de B, por ejemplo, pero utilizando delta de norte y delta de este corregidos, ¿ya? Corregidos. Ahora pasamos a un ejemplo. Pasamos al ejemplo, que es la parte final, ¿ya? Es la parte final. Ya. Voy a pausar el video